Hola, muy buenas noches. Hoy estamos haciendo una actividad para el curso de las imágenes, el arte y el humanismo en torno a la tarea número 5, nuevos regímenes de visualidad. Mi nombre es Mónica Lozano Umaña. Mi nombre es Ángela Mora. Mi nombre es Diana Castellanos y vamos a ver hoy los nuevos regímenes de visualidad en Europa y en América prehispánica entre los siglos XIV y XVI. Este es un análisis comparativo sobre el uso de la imagen, y, el poder y la cosmovisión. Entonces, como pueden apreciar acá, fue un choque de miradas entre Europa y América que no solo representó la conquista territorial, sino también hubo como un choque de culturas entre los siglos, como lo mencionábamos antes, entre los siglos 16, 14 al 16, pero vamos a irnos un poquito atrás, donde la Edad Media, donde Dios era el centro absoluto del universo y por eso el arte buscaba solamente copiar la divinidad y no el mundo real. Ya a partir del siglo XIV, Europa pasó al Renacimiento y en el Renacimiento hubo una ruptura porque ya el arte pasó a que el hombre era como el centro de las imágenes y su mirada, digamos que se bajó del cielo al ser humano. Entonces vamos a ver algunas pinturas que nos muestran estas diferencias. Acá, como hablábamos, esto fue en la edad medieval, acá era Dios la mirada de las imágenes, entonces aquí podemos apreciar, por ejemplo, que la Virgen es más grande que las otras personas o santos que aparecen alrededor porque Dios era el centro del universo y no había una perspectiva jerárquica. Ya cuando pasamos al Renacimiento, como podemos ver aquí en la pintura de la Mona Lisa, ya el humano pasó a ser el centro, ya había una perspectiva lineal y geométrica, había un estudio anatómico y había un naturalismo, como podemos observar en el fondo, ya se puede apreciar un paisaje, podemos ver que la mujer es el centro de la imagen, aquí ya hay una perspectiva y una geometría, entonces ya el europeo podía jugar a dominar y a poner la naturaleza tal como se copiaba en la realidad de forma científica. Otra imagen que podemos resaltar acá es este otro cuadro de Da Vinci, donde este es la creación de Adán, de Miguel Ángel. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, ya que los santos aquí como Dios y el hombre ya tenían, o sea, ya se colocaban con anatomías perfectas, como por ejemplo, inspiradas en las culturas de la antigüedad clásica grecorromana. Aquí, aunque el tema seguía siendo un poco religioso, la divinidad se había ya humanizado. La Iglesia Católica utilizó este tipo como de realismo con el fin de enseñarle al pueblo como la fe de manera más atractiva y física, pero ya lo importante es que aquí predominaba ya más la naturaleza y las formas reales del hombre. Aquí también tenemos otra imagen que podemos apreciar, que es la escuela de Atenas. Entonces aquí vemos que es una reunión de filósofos y pensadores de la antigua Grecia. Y aquí también vemos que el pensamiento del humanista del Renacimiento colocaba el centro de esta imagen era la razón y la capacidad intelectual del ser humano. Acá también había un tema matemático que, bueno, si uno lo ve ya con más lupa, algunas líneas y algunas contornos que vemos de la imagen, como de la estructura donde están los filósofos, todo es geométricamente calculado porque ya había un ojo matemático de los artistas que intervenían en estas obras. Tenemos acá también otra obra, Adán y Eva, que aquí también el Renacimiento, pues digamos que también se desarrolló mucho en Italia y también se observan personajes
durante este periodo en el norte de Europa, en Francia, Inglaterra, Países Bajos, España, y había una gran influencia en diferentes aspectos sociales, religiosos, políticos, y aquí podemos apreciar cómo la realidad se vivía de forma ya más humana, como lo hemos expresado, y ya todo cambió, ya digamos que Dios no era el centro del tema. Entonces ahora pasemos a ver qué estaba, o sea, en estos siglos, mientras la mirada en Europa era el humanismo, qué pasaba en la América prehispánica. Bueno, muy bien, Diana, pero yo quiero hacerte como para que hagamos un pequeño análisis ya para culminar como esta etapa de lo que viene en Europa, es cómo vemos que el poder siempre está vinculado en las producciones artísticas de este periodo, ¿sí? Vemos que en las obras del Renacimiento, em, es muy importante, pues primero que todo, el uso de la perspectiva y el punto de fuga para la creación de sus obras. Lo que tú has dicho, la parte del detalle, de lo natural y cómo lo humano es el centro de todo el proceso creativo y de las obras. Pero sí es muy importante que todas estas obras nos muestran aspectos sociales, religiosos y políticos. ¿M? Y cómo el arte muestra esa realidad que se vivía y la forma de pensar y los valores de la sociedad en ese momento. Eso es muy diciente dentro de las obras del Renacimiento. Ahora bien, no sé, Ángela, si tienes algún aporte acerca de este proceso del Renacimiento para que continuemos con el análisis de América y podamos hacer ya los procesos comparativos. Por el momento no, ya hacia el final, cuando consideras, digamos, la parte del análisis del arte, digamos, en América, pues ya voy a andar un poquito más en el contraste de, de ambas obras, así. Ok, muy bien. Bueno, entonces vemos que por otra parte, em, la producción del arte en América, en los mismos periodos que se da el Renacimiento, en América estamos viviendo otros procesos también culturales y que tienen que ver mucho con la influencia de lo político, lo espiritual, pero desde otra mirada. Nosotros en América tenemos una visualidad mucho más relacional y la imagen actúa y se transforma en la realidad. Aquí vemos una imagen del Polporo de Quimbaya, que son imágenes realizadas en oro, que el oro no tenía el mismo valor que tenía pues para las personas en Europa, sino que para la cultura americana tenía otro tipo de valor en poder. Lo producido por las sociedades americanas prehispánicas se enfocó principalmente en la cosmovisión, la religión, la dualidad, la naturaleza, el poder político, pero y en la ritualidad, ¿sí? El arte prehispánico suele responder a una visión mucho más colectiva de lo simbólico. Si quieres, podemos mirar más adelante la otra diapositiva, Diana, por favor, en la que las imágenes sirven para conocer el mundo humano con lo sagrado y cómo se integra lo humano con la naturaleza, con los animales, con las plantas, con las flores. Esto hace que hayan ciclos naturales y un orden con el universo. ¿Mm? Vemos que de toda la parte de Latinoamérica, desde México, Colombia, Centroamérica, Perú, tenemos diferentes culturas donde cada uno desarrolló diferentes representaciones, pero todas tienen una línea que nos une, que es la parte religiosa, la parte espiritual y la unión de la naturaleza con lo humano. Por ejemplo, aquí vemos el Templo de la Serpiente Emplumada en México. Esta obra refleja como un arte prehispánico, estaba profundamente conectado con la religión y la cosmovisión, pero su carácter monumental
y ceremonial evidencia además una organización social compleja capaz de coordinar grandes construcciones colectivas. Aquí vemos como el caso de la arquitectura, ¿m? Que no es que cumplía una función de ritual, sino que también era una función política a reforzar el poder. Aquí vemos con esta obra arquitectónica cómo hay una autoridad dentro de la ciudad y dentro de la cultura que se realiza. Y todo va enfocado a la parte religiosa, a la parte ceremonial, y esto hace un énfasis político. Si quiere, pues, sigamos con la otra diapositiva. Vamos viendo en este proceso de que muchas de las representaciones incorporan animales, que se consideraban también figuras sagradas, las figuras híbridas como entre lo humano y lo animal, los dioses, los símbolos. Y aquí, en este caso, vemos cómo también las huellas de las pintaderas, que eran rodillos que hacían casi únicos, con los cuales se podían tatuar sus cuerpos o diferentes texturas como madera, telas. ¿M? Cómo se incorporaban y se integraban en esa misma experiencia, lo que es la música, el cuerpo, la imagen, los sonidos, las danzas. ¿M? Eran objetos simbólicos que permitían transmitir conocimientos, fortalecer la memoria colectiva y reafirmar una cultura de cada pueblo, la culturalidad de cada pueblo. Pero entonces, en todo esto vemos una línea que es lo religioso, lo espiritual y cómo la naturaleza dentro de la cultura prehispánica, em, la unión de la naturaleza con lo humano es lo primordial. ¿Qué nos permite saber que una obra de arte estaba relacionada con el poder? Pues bueno, dentro de todo este proceso, ya como para terminar, precisamente es la forma como se transmite la imagen y cómo estaba relacionada dentro de las ceremonias, en el caso de lo prehispánico. El pintar sus cuerpos eran un proceso de organización para hacer ceremonias. Y eso es parte, em, eh, pues de cómo se transmitía el poder por medio de la imagen. Y ya me gustaría intervenir, ¿no? Entonces, obviamente, con lo que dicen las dos compañeras, pues se puede ver que tanto en lo relacionado a Europa, ¿no? Como ya el arte más, mm, pues en América y eso, ambas imágenes estaban relacionadas con lo que era el poder y la religión, pero obviamente no desde la misma lógica. Por una parte, pues se vio como en Europa, ¿no? Especialmente durante el Renacimiento, empieza a aparecer esa mirada hacia el individuo, ¿no? Y como se mencionó, pues el enfoque en el cuerpo humano, la anatomía, la perspectiva y la representación realista del mundo, ¿no? Con lo que el arte se convierte, pues, en una forma de conocimiento y de prestigio ligado a la iglesia y a la élite. Mientras que en América prehispánica, pues las imágenes, como mencionaron mis compañeras, tenían una función mucho más colectiva y ritual, ya que no buscaba pues representar la realidad de forma exacta, sino conectar a la comunidad con lo espiritual, con la naturaleza y con el cosmos. Por lo que obviamente muchas de sus obras estaban relacionadas y cargadas de símbolos mm, que eran usados dentro de ceremonias o los espacios públicos. Entonces, pues se puede ver que, mm, aunque ¿no? ambas tendencias producían imágenes con fines políticos y religiosos, Europa se enfocaba más en el individuo y la observación del mundo, mientras que América procesaba la relación entre comunidad, ritual y el equilibrio espiritual. También es interesante ver pues, cómo el poder aparece incluso en los materiales que se usaban, los símbolos y mm, los lugares donde estaban estas obras en sí. En Europa se precisaban muchos materiales como el mármol o el óleo, pues estos se asociaban a lo que era el poder de la iglesia o de la nobleza en sí. Además, varios de estos símbolos retomaban ideas de la antigüedad clásica, ¿no? Como las togas o las referencias grecorromanas.
con la función de transmitir autoridad y conocimiento. Y ya lo que es en América, se utilizan pues materiales como el oro, las plumas o ciertas piedras, que como le dice mi compañera, pues tenían un valor más espiritual que económico. Y no solamente representaban riqueza solamente, sino la conexión con los dioses, la naturaleza o el universo. Lo mismo sucede con los símbolos. En Europa, como se vio en las pinturas, se hacían muchas referencias al cristianismo o al mundo clásico, mientras que en América pues aparecían jaguares, serpientes o figuras vinculadas al mundo espiritual y las fuerzas naturales. Incluso el espacio era algo que cambiaba mucho, pues en Europa muchas obras estaban en iglesias, palacios o en espacios cerrados. Y en América ya se hacían en plazas, templos o en ceremonias colectivas. Entonces, digamos, lo que se puede decir es que aunque el arte estuvo ligado al poder en ambos casos, cada sociedad lo utilizó según su propia visión del mundo y sus necesidades culturales. En sí, digamos, recalcar estas diferencias o estos enfoques no quiere decir que una tendencia sea mejor que la otra, y- sino que, o que fuera más avanzado, sino que en sí simplemente resaltaban sus diferencias en sí, al momento de construir, ¿no? Lo que era el conocimiento, el poder o su identidad a través del arte. Sí, pues como lo dices, por ejemplo, en Europa el poder político, como los reyes o el papa, que era de la iglesia, ellos compraban los mejores artistas, las mejores obras, como para demostrar el poder que ellos tenían en la sociedad y demostrar que ellos eran los que mandaban. Y, por ejemplo, en América, la política y la religión eran también algo parecido porque el cacique, quien era el que mandaba como en la comunidad, era el que podía hablar con los dioses y con la naturaleza, entonces él era el que utilizaba como esos objetos tan sagrados con los que podían conectarse más allá, pues con el cosmos y con la naturaleza. Entonces, digamos que ahí sí hay como similitud en cómo las imágenes se utilizaban como en la política y en la religión, como esos poderes que habían tanto en esos dos mundos, que aunque eran muy distintos, digamos que el poder sí significaba como lo mismo. Sí, y yo creo que como ya pues como para ir finalizando nuestra actividad, si hay algo muy importante que se da dentro del Renacimiento, que es también cuando viene la conquista de Europa a América y cómo también, miren allí cómo entra también poderes en donde se entra abruptamente a los territorios de América dentro de la conquista y cómo toda la parte de la cultura prehispánica casi que es tirada al piso porque todos estos símbolos que manejamos lo veían dentro de su proceso de religión en Europa como si fueran imágenes diabólicas, imágenes que no iban de acuerdo con todo el proceso de religión que ellos tenían y político, y cómo al momento de llegar a América, toda esta simbología y todo este proceso de ceremonia y ritual y toda esta parte espiritual casi que es tirada al piso. Y no respetando el proceso que llevaban, la simbología que tenían y toda la materialidad y el emplazamiento que tenía la parte prehispánica aquí en América. Para concluir, vemos de que vemos efectivamente que sí, que como ustedes dicen, hay dos procesos que pueden ser similares, pero todos desde una perspectiva completamente diferente, donde pues la parte humana y natural que se vive y la parte de la humanidad y la naturaleza que se vivía en América y con el cosmos era mucho más integral y respetuosa eh, eh, en lo colectivo, a mi modo de ver, en América.
entonces yo creo que pues ya con esto podemos concluir que exactamente como lo decía Mónica, podemos ver que en pues, lo que se hacía en Europa, la mirada que tenía Europa era más que todo como el hombre en primer plano, era poder con las matemáticas encuadrar como la naturaleza o lo que el hombre podía ver. Mientras que pues en América había era una agencia o un poder por lo terrenal y por lo divino. Entonces no sé si tú tengas algo más por agregar, Ángela, o ya podemos concluir como esta presentación. Sí, digamos, me parece muy interesante tu comentario respecto a que obviamente el arte, ¿no? En ambos puntos, ¿no? Tanto en Europa como en América, pues, digamos, servía, ¿no? Para generar este tema de poder, ¿no? De la jerarquía, porque sí, en sí es totalmente verdad. Supongo que acá lo que lo diferencia, ¿no? Era, digamos, el cómo se concebía este poder, porque en Europa, obviamente, especialmente durante el Renacimiento, pues el poder comenzaba a centrarse más en el individuo, ¿no? Entonces, por tanto, se concentraba en figuras concretas como lo era el Papa, la nobleza, ¿no? O incluso, digamos, en una fiesta si este era reconocido. Y ya lo que era en América, a pesar de que obviamente pues, al establecer que solamente pues el cacique podía interpretar estas obras, ¿no? Como lo era, por ejemplo, con la Piedad del Sol, sí es verdad que ahí el poder seguía mucho más ligado al equilibrio colectivo, ¿no? Entonces era al ritual y a la relación de la comunidad y pues, obviamente la relación con la naturaleza y el cosmos. Entonces pienso que esa es la diferencia, que a pesar de que ahí sí ambos, digamos, utilizaban el arte para establecer poder, sí existía esa diferencia en cómo se concebía. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Ha sido un placer haber estado con ustedes, haberlas conocido en este grupo y en esta actividad y en las otras que tuvimos. Me siento muy complacida. Que tengamos muy buena noche. Igualmente, gracias por todos los aportes y por todo el trabajo que logramos. Chao.